Ok, bien, estamos viendo este primer paso que estamos dando en tratar de conocer qué es el Evangelio. Ya vimos que es muy importante conocer qué es el Evangelio, ¿sale? Ya hemos visto algunos eslabones, ¿se acuerdan que hemos visto? Sí. ¿Sí? Bueno. Hemos visto quién es Dios y quién es el hombre. Hemos visto entonces que si alguno de estos eslabones se distorsiona, si alguna de estas cosas se distorsiona, ya deja de ser el Evangelio. Ya no es el Evangelio que es poderoso para salvar. La Biblia lo llamaría Pablo en Gálatas, es anatema, es maldición. Estaremos prácticamente llevándole un mensaje a las personas que los conducirá no al cielo, sino al infierno totalmente. Y eso es triste. Es por eso importante nosotros definir y estar conscientes de qué es lo que estamos predicando, y no solamente eso, sino de qué es lo que creemos acerca del Evangelio. ¿Se acuerdan qué es lo que vimos acerca de Dios? ¿Se acuerdan? Vimos algunos atributos, específicamente algunos. ¿Se acuerdan cuáles de esos vimos? Justo. Soberano, justo. Todopoderoso. Todopoderoso, pero eso no lo vemos. Pero él sí lo vio. ¿Y otros se acuerdan de otro? Ok, les recuerdo. Es creador, soberano, santo, justo y está airado. Al menos estos 5 nos ayudan a entender la noticia del Evangelio, la buena noticia. Ok, ¿y se acuerdan qué es lo que vimos la última vez acerca de quién es el hombre? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la última vez? Que es malo por naturaleza. Bueno, Ajá, es malo por naturaleza. Ajá, ¿qué más? Pecador. ¿Se acuerdan de la lista que vimos de los pecados que teníamos? Ay, Jesús. Si hacemos un examen bíblico de nuestra condición, estamos totalmente reprobados y Dios pide 10 de nuestra vida. Extraordinario, ¿no? Es extraordinario. Estamos en repite y repite, ¿no? Entonces dijimos que el hombre está espiritualmente muerto, rebelde por naturaleza, con una tendencia hacia el pecado, aborrece todo lo que Dios es y ama todo lo que es en contra de Dios. Eso es lo que es el hombre. Si el hombre pudiera, quitaría a Dios de su trono y se sentaría y él gobernaría. ¿Han visto la película de Todopoderoso? Sí. Jim Carrey. Algo así el hombre querría hacer con Dios. Son tantos nuestros pecados, como dijo Anel, como la arena del mar. Es imposible contarlos. Entonces, eso es lo que vimos acerca del hombre, pero vimos algo específicamente acerca del hombre, que el hombre está en un dilema. Si Dios es santo, santo, santo y justo, y yo soy tan pecador e injusto, ¿cómo un Dios justo puede perdonar a una persona injusta sin dejar de ser justo? La respuesta que da Job, por ejemplo, es de no hay forma de que el hombre se pueda justificar ante Dios. Entonces, ¿cómo el hombre puede ser justificado ante Dios? ¿Cómo mi conciencia podría ser renovada? ¿Cómo mis pecados pueden ser perdonados? ¿Acaso Dios podrá perdonarme? Ese es el dilema del ser humano. Este mismo dilema es el que enfrentó Lutero. ¿Quién conoce la historia de Lutero? Un poquito, o la película. Bueno, Lutero era un monje del año como 1500, en el cual él trataba de hacer todo lo que él podía hacer, lo que estaba a su alcance para poder tener una conciencia limpia ante Dios. Él mismo decía de sí que cuanto más intentaba agradar a Dios, más se daba cuenta de sus pecados. Fíjense lo que él decía, y cito: yo, Lutero, aunque mi vida fuese la de un monje irreprochable, me sentía pecador ante Dios, con una conciencia muy turbada y con una penitencia que no podría crear ni creer en paz. No podía. Y no amaba. Incluso detestaba a Dios como justo y castigador de los pecadores. Me indignaba secretamente, sino hasta la blasfemia, al menos con un inmenso resentimiento de respeto a Dios. Es decir, Lutero quería buscar agradar a Dios, pero él sabía que Dios era justo y entonces Dios para él era detestable. ¿Cómo Dios me puede amar? Yo no amo a Dios. Yo aborrezco a Dios en secreto porque no puedo hallarme justo ante Dios. Y Lutero hacía ayunos, oraciones, lecturas bíblicas, tanto así que se dice que diariamente iba con un confesor, con un padre, a confesar sus pecados. Y de repente Lutero terminaba de hacer su confesión, imagínate toda su carta de lo que hizo, salía del confesionario y se recordaba, me olvidé de esto, y volvía otra vez. Y eso pasaba todos los días,
Llegó el punto entonces de que a los confesores les decía, ¿sabes qué? Lo que tú necesitas es hacer otra cosa, porque ya, o sea, ya dijiste todos los pecados y vuelves una y otra vez. Lutero estaba en un momento de desesperación. Ese es el dilema del ser humano. Eso es lo que tú y yo tenemos que compartir a las personas y que ante ese dilema se enfrenten. ¿Qué hacer? ¿Qué puedo hacer? Cuando el hombre cayó, vamos a Génesis 3:15 para recordar, Dios empezó a revelar, a mostrar de manera progresiva un plan para salvar al ser humano. La sabiduría de Dios empezó a ser mostrada y revelada. El misterio de Dios, ¿cuál misterio? ¿Cómo Dios puede perdonar al pecador? El misterio de Dios empezó a ser revelado. ¿Qué nos dice Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde el momento de la caída, Dios empieza a revelar sus propósitos. Yo voy a traer redención, yo voy a traer un rescate, yo voy a traer la victoria a través de uno de tus descendientes, Eva. Cada vez empezaba Dios a revelar más ese plan. Vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio 18. Y otro que busque 2 Samuel 7:12. Cuando lo tengan. Cuando tengan el de Deuteronomio me dicen. Y cuando tengan uno, el de Samuel, me dicen. Yo tengo de... ¿Alguien tiene el de Samuel? Vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio, ¿va? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Nuevamente Dios revela parte del plan de Dios y Él dice, así como uno como Moisés será levantado de entre el pueblo, de entre ustedes. Y más adelante también dice que el que escucha a ese tendrá vida y el que lo desobedezca morirá. Dios empieza a revelar que había alguien, de la simiente de Eva, uno como Moisés, y vamos a ver qué dice 2 Samuel 7:12. ¿Dónde? A ver, vamos a escucharlo. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ahora Dios estaba haciendo un pacto con David y Dios le dice a David, vendrá uno de tu simiente que tendrá un reino, pero ese reino será eterno. Procederá de tus entrañas. Eso no dice el texto, pero creo que el 16 dice eso. Será un reino eterno, perdurable, que no tendrá fin. Salomón murió, el hijo de Salomón murió, pero entonces vendría uno que tendría un reino perdurable. Entonces vemos cómo Dios empieza, y solamente algunos pasajes, empieza a mostrar poco a poco, de manera progresiva, el plan de Dios, hasta llegar ¿a dónde? A la consumación de ese plan, hasta Cristo Jesús. Todo llega hasta Cristo Jesús. Ese día llegó en la persona de Cristo. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Cristo es el cumplimiento de las profecías de Dios. Cristo es el cumplimiento y la manera de ver la realidad a lo que una sombra representaba. Es decir, Moisés era una sombra, un antitipo de lo que Jesús vendría a ser. Moisés liberó al pueblo de Israel, pero Jesús ahora viene a liberar de la esclavitud del pecado a muchas personas. Entonces, fue revelándose poco a poco ese plan de Dios. Ahora, en la Biblia es principalmente teocéntrica. ¿Qué significa teocéntrica? Centrada en Dios. Se trata de la revelación de Dios. Es Dios mostrando su sabiduría, mostrando su carácter, introduciéndonos a la historia para mostrarnos quién es Él y escrito en la Escritura. La Biblia es teocéntrica. Si tú has pensado que todo se trata de ti, que el mundo gira alrededor de ti, la Biblia te dice no, se trata de Dios. Es teocéntrica. No se trata de ti, de tus problemas primariamente, sino se trata de mostrarte quién es Dios. Pero también la Biblia es cristocéntrica.
si Cristo es Dios, que es lo que vamos a ver, pues la Biblia es cristocéntrica. Dios ha definido que Cristo sea la cúspide de lo que le va a traer a gloria y alabanza. Vamos a ver lo que dice Juan 5:39. Si lo tenga, ¿lo puede leer? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús les dice a los fariseos: ustedes escudriñan las escrituras y estas dan, en ellas tenéis la vida eterna. Y Jesús dice: estas escrituras dan testimonio de mí. La escritura se trata de mí. Vamos a ver otra vez Lucas 24:27. 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esa es la historia de los que caminaban hacia Emaús. Y mientras ellos caminaban, Jesús les empieza a explicar todo y les dice que desde que Moisés y por todos los profetas les declaraba de todo lo que decían de él. Esta es la verdadera hermenéutica. Cada vez que se predica la palabra en la iglesia, o cada vez que tú predicas, se trata de mostrar a Cristo Jesús. Es lo que hizo Jesús con los que caminaban hacia Emaús. Mostrar que qué es lo que la Biblia dice acerca de Cristo Jesús. En ese mismo capítulo, Jesús con sus discípulos les dice algo similar en el versículo 44-45. ¿Quién lo puede leer? Y les dijo: estas son las palabras que os hablé. Estando aún con vosotros, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Sus propios discípulos aún no entendían qué es lo que había sucedido con Cristo. De hecho, hasta el final, cuando Jesús sube, todavía se preguntan: ¿tú restaurarás el reino? Ellos no sabían que Jesús estaba hablando de un reino superior al que ellos querían. Pero en este texto que vimos, Jesús les empezó a declarar todo lo que estaba en la ley, en Moisés, y en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esa es una forma abreviada para decir todo el Antiguo Testamento, lo que se conoce como la Tanaj. La Tanaj es la ley, que es decir, los 5 primeros libros, los profetas, todos los libros proféticos, y los salmos y escritos eran todos los demás. Entonces Jesús dice: todos estos les voy a empezar a hablar para que vean que se trata de mí. ¿Qué es lo que ellos hablan de mí, de mi persona? Porque la Biblia es cristocéntrica. Si Jesús es así de importante, entonces haríamos bien una y otra vez meditar quién es Cristo Jesús, ¿no? Y meditar qué es lo que la Biblia dice de Jesús. ¿Se acuerdan qué es lo que nuestro pastor compartía acerca de la forma de interpretar la Biblia con un acróstico, un acrónimo? ¿Sí? Arde, ¿no? Decía, una de esas decía la relación. ¿Qué relación tiene este pasaje con Cristo Jesús? Y es que así se debe leer la Biblia, porque se trata de Él, de Cristo. Ahora, en la historia de la iglesia, desde el momento que Jesús ascendió al cielo, una y otra vez se levantaban herejías, personas que decían algo acerca de Jesús, pero que no era lo correcto. Te voy a decir de una que lo refuta primera de Juan: el docetismo. ¿Alguien sabe qué es el docetismo? ¿Docetismo? ¿Nadie? Bueno, el docetismo es la doctrina ya temprana de la iglesia, que creían que Jesús era solamente una apariencia humana, pero que en realidad Él no se había encarnado, que Dios no se había encarnado. Era como un Gasparín, ¿no? Era un fantasmita que era Dios, pero Él no tenía forma humana, sino solamente era una apariencia, una ilusión. Eso es lo que creía el docetismo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se creía que la materia era mala. Así que, ¿cómo es que un Dios santo y puro pudo habitar en un cuerpo pecaminoso y malo como la materia? Entonces lo que ellos dijeron: eso no puede ser. Así que el cuerpo de Jesús solamente fue una apariencia de Dios. Tenemos actualmente hoy una de las
una secta que cree que Jesús es un Dios creado por Dios. ¿Saben cuál es esa secta? Los testigos de Jehová creen que Jesús es un ser creado por Dios. Es el primero de la creación. Es una distorsión otra vez de Jesucristo. Pero eso ya antes lo dijo una persona en el año 400-500 que se llama Arrio. Lo que se conoce como el arrianismo. Entonces, vemos como una y otra vez siempre las sectas caen en una distorsión acerca de la persona de Cristo Jesús. Siempre. Todas las sectas. Por ejemplo, los mormones creen que Jesús es hermano de Satanás, ¿o me equivoco? ¿Recuerdas también? Sí, porque sí. O sea, ponían que Satanás de alguna manera aunque fue después de Jesús, pero que estaba casi a su nivel, ¿no? Y que ya como se reveló, lo expulsaron. Entonces lo llegué a creer, pero ahora veo que no. Exacto. Y es por una distorsión de quién es Cristo Jesús. Hay miles de gentes que creen eso. Nadie estaba a su nivel. O sea, bueno, es que él siempre es el mismo. Exactamente. ¿Recuerdan que la palabra santo significa que es diferente a todo lo creado? Jesús es santo, diferente a todo lo creado. Entonces, esto es lo que constantemente sucede en la historia de la iglesia. La salvación de cada persona depende del concepto que tenga de Jesucristo. ¿Qué es lo que crees de Cristo? Definirá si verdaderamente tú has sido salvo. Porque hay personas con los mormones, con los testigos que son muy honestos, que quieren ser muy caritativos y buenas personas, pero si ellos tienen una distorsión de quién es Cristo Jesús, no hay salvación para ellos con ese Cristo inventado. Esto es determinante y crucial. Nadie puede tener una relación correcta con Dios. Nadie puede ser justificado con Dios si no es por medio de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí, de lo que yo soy, no de lo que tú supongas que yo soy. Así que hoy vamos a ver precisamente, iniciar con este siguiente eslabón del Evangelio. ¿Quién es Cristo? Hasta ahorita lo que he dicho es de que Cristo ha sido el plan de Dios para salvar, pero hoy lo que vamos a ver inicialmente es quién es Cristo, después veremos qué hizo Cristo y después veremos qué logró Cristo. La pregunta entonces que nosotros tenemos que hacer es, ¿Jesús es Dios? ¿Cómo sabemos que Jesús es Dios? Bueno, al menos hay 4 formas bíblicamente para poder saber si Jesús es Dios o no. Si yo te preguntara, si alguien te preguntara, oye, ¿Jesús es Dios? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué texto vendría a tu mente? ¿Qué argumentos presentarías? Bueno, el día de hoy vamos a ver alguna de las cosas que tú puedes decir. Adelante, Jorge. Adelante. Muy buenas noches. Onésimo, para los que no nos conocen. Mucho gusto. Adelante. ¿Cómo vamos a saber que Jesús es Dios? Una de las formas es, la Biblia atribuye o adjudica atributos divinos a Jesús. Vamos a verlo. Otra segunda vía es la Biblia le concede a Jesús títulos divinos. Después lo vamos a ver. La Biblia se describe como hombres que conocieron a Cristo y le rindieron adoración a Cristo. ¿Eso vemos en la Biblia? Eso es lo que vamos a ver. Son vías para comprobar que Jesús es Dios. Solamente a Dios se le debe adoración, ¿no? Pero si a Jesús se le llegó a adorar, entonces es una evidencia de que Jesús es Dios. El cuarto pilar, la cuarta vía es, en la Biblia encontramos muchos textos donde explícitamente declaran la divinidad de Cristo. Hoy vamos a enfocarnos solamente a esto. ¿Es la Biblia? ¿Será que la Biblia le da a Cristo los atributos que solo le pertenecen a Dios? ¿Qué significa atributos? ¿Alguien me puede decir? Cualidades, características, lo que nos define, lo que define a una persona al ser. Es decir, que sin esas cualidades y características, más que nada características, esa persona dejaría de ser esa persona. Por ejemplo, Dios es omnisciente. Si Él deja de ser omnisciente, ya no es Dios. Así que vamos a ver algunos atributos que solo le corresponden a Dios, que también se le dicen a Jesús. Y por lo tanto, eso hace que Jesús sea Dios.
El primer punto, eterno. ¿Dios es eterno? Sí. Vamos a ver si la Biblia dice algo acerca de la eternidad. Vamos a ver nuestras Biblias en Juan capítulo 1. Yo creo que pongas ahí una marquita porque vamos a estar leyendo continuamente textos de Juan. Juan capítulo 1 del 1 al 2, y dicho sea de paso, ese es nuestro texto para memorizarnos. Juan 1 y 2. Juan 1 y 2, ¿lo tienen todos para leerlo? Sí. Perfecto, a ver, ¿dónde puedes leer? ¿Cómo no? Ajá. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Ok, perfecto, déjenme aquí buscarlo. ¿El verbo qué era? Dios. Ok, lo que tenemos que preguntarnos aquí es, Juan, el apóstol Juan, después de alrededor de 70, 80 años, escribe este evangelio. Y para él fue tanto la impresión que Jesús generó en su vida, que él tenía que anunciarlo y escribir acerca de Jesús. La pregunta que tenemos que hacer a nuestro texto es, ¿quién es el verbo? ¿A quién se refiere Juan con la palabra verbo y logos? El texto que hemos leído todavía nos dice a quién, ¿verdad? Vamos a leer los demás textos, los leo. Todas las cosas por él, ¿por quién? No. A la Biblia dice que el verbo, exactamente. Todas las cosas por él fueron hechas, por el verbo, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién estamos hablando? Del verbo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿De quién estamos hablando? La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Juan será el verbo? Vamos a ver qué dice el 7. Este vino por testimonio, para que dice testimonio de la luz. ¿De qué luz está hablando ahí? Aún no dice el nombre. Estamos hablando del verbo. Exactamente, del verbo. A fin de que todos creyesen por él. A través de Juan. No era él la luz, está hablando de Juan, sino para que dice testimonio de la luz. ¿De quién estamos hablando ahí? Del verbo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Seguimos hablando del verbo y todavía nos dice Juan, ¿a quién se está refiriendo Juan? Mas a todos los que le recibieron les dio, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Aquí hay algo diferente. Juan está diciendo, eso que acabo de decir acerca del verbo, ahora el verbo se hizo carne, se encarnó, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito. Versículo 15, Juan dio testimonio de él, de ese verbo que se encarnó, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿De quién está hablando? Del verbo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hasta este punto se menciona un nombre propio. Juan está desarrollando toda esta estructura acerca del verbo para al final decir, este verbo es Cristo Jesús. Así que no digamos luego que el verbo es Cristo, sino vayamos a todas estas partes. ¿Por qué Juan usó la palabra verbo? ¿Por qué en vez de verbo, palabra o logos no usó la palabra Jesús? Hubiera sido más fácil, ¿no? Pero ¿por qué Juan empezó diciendo en el principio era el verbo? ¿Por qué no dijo en el principio era Jesucristo? Bueno, una de las cosas que podemos decir de por qué fue así es que Juan quería mostrar que antes de que Jesús naciera en Belén, Jesús ya existía. No inició ese verbo en Belén, sino inició antes. El primer versículo nos dice que con Dios, ese verbo estaba con Dios. Eso es lo que nos quiere decir Juan. Este ser, este logos y verbo no comenzó a existir en Belén, sino empezó a existir desde siempre. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que el verbo era Dios, y Dios es eterno. Este solamente es algún texto por mencionar acerca de la eternidad de Cristo.
Juan nos dice entonces que Jesús es eterno, porque es Dios. Vamos a ir al siguiente atributo. Solamente hay un creador, solamente hay una persona que ha podido crear todo lo que es existente. ¿Quién es? Dios. Ahora, ¿será que a Cristo se le asigna ese mismo atributo? Si se le asigna ese mismo atributo, entonces podemos decir que Jesús es Dios. Tú y yo somos creadores, pero en realidad creamos de las cosas existentes. Solamente Dios creó de la nada. Solamente hay un solo creador. Juan capítulo 1, versículo 3. ¿Quién lo puede leer? Todas las cosas fueron hechas por él. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que a este verbo, ya vimos que el verbo es Jesús, que estaba en la eternidad. ¿Qué atributo se le asigna según el texto? ¿Qué es lo que hizo? Creó todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por el verbo, por Cristo Jesús. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos entonces que Juan nos está diciendo otra vez que Jesús es creador. Juan 1:10, ¿qué nos dice? En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Nuevamente aquí Juan nos dice que el mundo fue hecho por él. Ahora, ¿cuántos mundos vemos? ¿Cuántas palabras mundos vemos ahí? En ese texto, Juan 1:10. En el mundo estaba, el mundo fue hecho 3. ¿Todas las palabras mundo significan lo mismo? Aquí vemos entonces que las palabras mundos en la Biblia a veces representan otras cosas. En el primer mundo podemos decir que el mundo estaba, es decir, el mundo, la tierra estaba, Cristo Jesús. Y el mundo por él fue hecho, el universo fue hecho por Cristo Jesús. Pero el mundo no le conoció. ¿Quién no le conoció? Las personas. Entonces estamos viendo aquí algo que después sacaremos en algún momento. El mundo por él fue hecho, todo fue hecho. Colosenses 1:16. ¿Qué nos dice? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Estamos hablando de Cristo Jesús y dice que todo fue creado por él. Yo le pregunto a veces a los testigos y les digo, ¿cuántos dioses verdaderos existen? Y ellos me dicen, solamente uno. Si solamente hay un solo creador y a Jesús le está dando que él es creador, entonces que tenemos dos dioses. Porque ellos creen que Jesús es Dios, un Dios más pequeño que el Dios creador del universo. Pero estos textos nos hacen ver que Jesucristo está a la par, es igual que Dios, porque es creador también. Este texto nos acaba de decir. Primera de Corintios 8:6, ¿qué nos dice? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Por medio del cual son todas las cosas. Nuevamente la Biblia nos dice que Jesús es creador. ¿Por qué estamos mostrando esto? Porque es importante que tú y yo podamos presentar a las personas que Jesús es Dios. Después vamos a ver las implicaciones de por qué Jesús es Dios. Al menos esos dos atributos que solamente le corresponden a Dios, la Biblia también le dice que Jesús los tiene. Vamos a ver otro atributo más. Omnipotente. Juan 1:3. Todas las cosas fueron hechas por él, por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así es, todas las cosas fueron hechas por él. ¿Dónde nos dice acerca de la omnipotencia ahí? Todas. Todas las cosas fueron creadas por él, nos habla de la creación. Pero implícitamente, para que pueda crear Dios todas las cosas, necesita ser todopoderoso para crear todas las cosas. Entonces Jesús no solamente es creador, sino necesariamente tiene que ser omnipotente para crear todas las cosas. El texto nos hace algo interesante, nos dice que hay una distinción entre el creador y la criatura. Veamos lo que dice: todas las cosas por él fueron hechas, todo. Pero después dice, y sin él
el creador, nada de lo que ha sido fue hecho. Y está hablando del verbo, de Cristo Jesús. Entonces hay un ser que es el creador y hay un ser que es la criatura. En la mente de Juan, este alguien que estamos viendo aquí, que es eterno, y está alguien que es eterno y algo que llegó a existir. Es lo que está diciendo el texto. Alguien fue creado, pero algo lo llegó a ver otra vez. Algo fue creado y alguien lo llegó a crear. Ajá, exactamente. ¿Otra vez cómo dices? Algo fue creado y alguien lo llegó a crear. Exactamente, eso es lo que el texto nos está diciendo. ¿Qué cosas llegaron a existir? Todas las cosas, absolutamente todas. Todas las que vemos, todas las que no vemos incluso, fueron creadas por el Verbo, Jesús. Y esto implica su omnipotencia. Entonces, vemos otra vez que Jesucristo es el agente creador, pero necesariamente necesita tener todo el poder para poder llevar a existir lo que antes no había. Jesús es el omnipotente. Veamos lo que dice Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Solo Dios es el creador, ¿verdad? Porque Él tiene el poder para crear. Y el texto nos dice entonces que todo el poder es tuyo, Dios, porque tú creaste todas las cosas. Ya que tú eres todopoderoso, tú puedes crear todas las cosas. Y esto todo se lo está atribuyendo al Logos, a Cristo Jesús. Hebreos 11:3. ¿Qué es lo que nos dice? Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nuevamente son textos solamente para reafirmar esta misma idea. De la nada fue creado todo. Y eso implica un poder superior a cualquier cosa. ¿Puedes tú crear algo de la nada? No. Necesita un poder inmenso, impresionante, increíble, infinito, eterno. Solamente Dios. Pero estamos viendo que a Cristo se le asigna el título de creador y al mismo tiempo de que Él es todopoderoso. Oye, aquí se le llama Dios porque dice por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, exactamente. Vamos a ver el último punto. Estamos viendo atributos divinos que le son adjudicados a Cristo Jesús y que entonces nos ayuda a ver que Jesús es Dios. El siguiente punto, soberano. ¿Será Jesús soberano? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a ver dos declaraciones implícitas en el texto y declaraciones explícitas en el texto. Estamos solamente yéndonos por Juan. Si nos lleváramos toda la Biblia, veríamos infinidad de más textos, pero principalmente quiero ver Juan. Juan 1:3 ya lo leímos, pero vamos a leerlo. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Juan está afirmando que el Logos es el creador, Jesús es el creador. Sin Cristo nada de lo que existe hubiera existido. Así que en la Biblia, los textos bíblicos que hablan del acto creador, no solamente implican la omnipotencia, sino implican la soberanía. ¿Cómo es eso? Si alguien crea algo, entonces Él es dueño de eso que crea. ¿No? Si yo creo un robot, es mi robot. Si yo hago un programa, es mi programa. Derechos de autor. Ajá, derechos de autor, exactamente. Lo que el creador hace, lo que crea, es suyo. Por definición, eso es soberano, que controla lo que es suyo. Veamos algunos textos que nos hablan acerca de Dios como soberano y cómo esto es así. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Eso implica que es el creador y por lo tanto Él es dueño de la creación y Él hace lo que quiera con la creación. La primera parte declara entonces que Dios es soberano y por lo tanto todo lo que quiere hacer, hace. Porque Él nos creó. Por eso es que somos suyos
somos sus criaturas y pertenecemos a Él. Salmo 135, 5 al 7, ¿qué dice? Porque Porque yo sé que Jehová es grande, que el Señor ¿Qué pasó, nuestro, bro? mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Nuevamente, Dios, siendo el creador de su creación, es dueño de la creación. Esto estamos hablando acerca de Dios solamente, de Dios. Pero estamos viendo cómo estos textos, en Juan 1:3, nos habla de que Jesús tiene esa misma cualidad, que Él creó las cosas. Por lo tanto, Él implícitamente es soberano. El último texto, creo que es un texto contundente. Romanos 9:20, 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Tira el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me haces así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí vemos esa misma idea, el alfarero tiene el dominio, el control, él hace lo que quiere con su creación, con sus barros. Así que, por tanto, si todo fue creado por medio de Él, de Cristo Jesús, y Él es el creador, entonces tiene dominio sobre todas las cosas. Jesús entonces es soberano, y solamente hay un soberano, es Dios. Entonces Jesús es Dios. Otro texto que nos habla acerca de la soberanía de Dios, de Cristo Jesús. Juan 1:4. Quien lo tenga lo puede leer. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En la perspectiva bíblica, quien imparte la vida tiene autoridad. El que crea es dueño de su creación, pero el que imparte vida es dueño de aquel que imparte la vida. Por ejemplo, los padres y los hijos. Nosotros tenemos autoridad porque nosotros impartimos vida a nuestra hija. Por eso es que en la Biblia Dios dice que los hijos deben obedecer a sus padres porque ellos les impartieron vida. Así como la iglesia nace, la iglesia obedece a quien le dio la vida. Así como tú y yo nacimos de nuevo, nosotros obedecemos a quien nos dio la vida, porque el que tiene la autoridad es el que imparte la vida. Eso es lo que nos está diciendo implícitamente el texto. En él estaba la vida. Él es el que da la vida. Ese verbo es el que da la vida. Y ese es el que la imparte. Vamos a ver Malaquías 1:6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Aquí está el principio bíblico. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si ustedes dicen que soy su padre, que yo los he engendrado, que son míos, entonces, ¿por qué no me honran? Está exigiendo el soberano honra a los que les acaba de impartir vida. Ese es Dios. Otro texto, Números 8:16. 17. ¿Números qué? 8. Números 8, 16, 17. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí un lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. 27. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto y lo santifiqué para mí. Nuevamente vemos el mismo principio. Quien engendra
tiene autoridad sobre lo que engendra. Dios decide, yo les doy la vida, yo decido quién me pertenece, yo decido quién es mío, y he designado a los levitas que representen como mis hijos. Yo los he engendrado, yo les he impartido vida. Así que yo demando de ustedes que hagan esto, porque yo soy soberano. Estos textos que estamos viendo nos hablan acerca de Dios. Y esto mismo, pero en estos textos nos hablan de Dios. Y esto mismo entonces aplica para Cristo Jesús, porque la Biblia dice en ese texto, en Él estaba la vida. De Él es quien engendra la vida, Él es quien da la vida, Él es quien hace nacer de nuevo. Así que Él es soberano sobre los que engendran. ¿Sí? ¿Sí me explico más o menos? Ahí vamos. Ahora vamos a ver explícitamente cómo Juan dice, cómo hay como verbos posesivos, como esas palabras que nos ayudan a ver que Jesús está diciendo que esto es mío, porque significa que Él es soberano, hay algo que le pertenece a Él, hay algo que tiene control de Él sobre ello. Vamos a ver textos explícitos acerca de la soberanía que se le adjudica a Cristo Jesús. Juan 1:10 y 11. El mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí vemos ahí una frase posesiva, los suyos. Significa que Jesús estaba diciendo que algo es suyo porque Él lo gobierna, porque Él lo controla, y dice que esos suyos que vino no le recibieron. Él vino a todo el pueblo judío porque eran suyos, pero ellos desobedecieron al Rey soberano, lo rechazaron, se alejaron de Él, lo asesinaron al final del día. Entonces este versículo afirma, declara que hay algo que viene a pertenencia a Cristo Jesús, algo que vino a su pertenencia. Cuando Cristo vino a la tierra, vino por algo que era suyo, algo creado por Él, sus creaciones, sus criaturas. Así que la gran maldad de lo que vemos en estos textos, bueno, en la narrativa de Jesucristo, es que el hombre rechazó a su Creador. El hombre rechazó al Rey soberano. El hombre rechazó al Eterno, al Omnipotente. Esa es la gran maldad, el rechazo de Cristo. Es que los hombres rechazaron a su Creador. Esa es la terrible maldad en aquel tiempo. Pero si tú y yo estuviéramos en aquel tiempo, hubiéramos hecho lo mismito. Lo mismito hubiéramos hecho. Hubiéramos rechazado a Jesús, y como dice nuestro pastor, en aquel tiempo cuando estuvieron gritando, crucifícale, tú y yo estuviéramos parados ahí junto con ellos y alzando nuestra voz y llevando nuestra bocina y diciendo, maten a ese. Porque nosotros queríamos ser soberanos. Versículo de Juan 1:12, ¿qué nos dice? Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Quién les da el derecho de ser hijos de Dios? Cristo, porque Él es soberano. Él hace lo que quiere con su creación. Él imparte vida sobre los que Él quiere. La promesa es, a todo aquel que le recibe se le dan derechos de ser hijos. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Logos, a Jesús. A todos los que creen en su nombre, ¿en quién? En Cristo. ¿Quién tiene la potestad de hacer hijos de Dios? Jesús, Cristo. Solamente Él tiene la potestad de hacer hijos suyos. ¿Quién le da la potestad de ser pecadores a hijos de Dios? ¿Quién le da la potestad de ser pecadores a hijos de Dios? O sea, nosotros como pecadores, ¿quién nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios? Cristo. Si tú llegas a ser hijo de Dios, no fue por tu iniciativa, sino fue porque Jesús es soberano en la salvación. Fue Dios quien decidió, no fuiste tú quien decidiste, porque Él es soberano, Él al que imparte vida se lo da porque Él quiere hacerlo. Es lo que el texto me está diciendo. Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es la soberanía del Logos de Cristo Jesús. Bien. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta aquí? Bien. Estamos viendo
una forma para demostrar que Jesús es Dios. Porque es importante que veamos esta clase. Antes de pasar a ver qué es lo que hizo Jesús, tenemos que ver quién era Cristo Jesús. Porque vas a encontrarte con personas como los testigos de Jehová que te dicen, yo sí creo que Jesús, y en Jesús hay salvación. Y tendrás que ir a esto, a decirles que el Jesús en el que ellos creen, no hay salvación en ese Jesús. Porque no es Dios. Ajá. Exactamente, y esto que estamos viendo, tú le dices a cualquier persona que niegue de cierta forma a Jesús, tendríamos que decirle, bueno, Dios es eterno, sí. Dios es creador, sí. Dios es omnipotente, Dios es soberano, sí. Ok, explícame entonces por qué, si solamente estos atributos le corresponden a Dios, no son ni a ningún ser humano, ¿por qué a Jesús se le atribuyen estas cualidades? Entonces él tendrá que explicar y darse cuenta de que en realidad la Biblia dice que Jesús es Dios. Y tiene que ser Dios. Solamente Dios puede salvarnos de Dios. No ningún ser creado. Solamente el Santo nos podría librar del Santo. Es por eso que es importante entender todo esto. Y son solamente algunos atributos divinos, porque podríamos mencionar la omnisciencia, podríamos mencionar la omnipresencia de Dios, que está ligada con la omnisciencia. Y todo esto solamente le corresponde a Dios, sin embargo a Jesús se le atribuyen estos atributos. Jesús entonces es Dios. La Biblia nos dice, al menos en sus atributos, que sí, Jesús es Dios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en todo esto? Porque va a haber mi examen después. También sería como, es que hubo una parte, ¿no? De las monedas. Algo así que Dios, sí, que Jesucristo dijo que lo conocía, ¿no? Desde antes, y él decía que, bueno, y es la omnipotente. Omnisciencia. Es la omnisciencia eso, ¿no? Que Jesucristo pues nos conoce desde antes, ¿no? Exacto. Sí, exacto. De hecho, hay una parte donde Jesús dice que no se fiaba de nadie porque sabía lo que había en sus corazones. Dios conocía sus pensamientos y sabía que las intenciones con las que venían a preguntarle ciertas cosas tenían maldad, querían tentarle. Y Dios, Jesús, sabía de eso. Ajá, exactamente. Entonces son solamente algunos atributos. A ningún ser humano se le puede atribuir. Nadie puede decir, yo soy soberano. Sin embargo, Jesús sí se le atribuyó esa cualidad. Sería una blasfemia si yo dijera eso. ¿Tú me creerías si yo te dijera, yo soy el creador? ¿Tú me creerías si yo dijera, por medio de mí fueron creadas todas las cosas? Obviamente no, a ningún ser humano, nadie. Pero después de 80 o 90 años de la partida de Cristo, el apóstol Juan y los demás apóstoles, era evidente, era ciertísimo que Jesús era Dios. Por eso Juan escribió ese libro. Al final de su libro escribe para que puedan creer que Cristo es el Mesías y a través de él puedan tener vida eterna. Vemos lo que dice 1 de Juan 1, del 1 al 4. Yo se lo voy a leer, pero vayan ahí el texto. 1 de Juan 1, del 1 al 4. La vida de Juan fue impresionada por la vida de Jesucristo. Fue impactada tanto que después de 80 años todavía Juan estaba con el sabor de boca de lo que dice aquí. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, está hablando Juan, lo que hemos visto, ¿a quién? Cristo, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Para Juan, esto que estaba escribiendo era tan vívido, era como volver a recordar ese momento que estaban con Dios. Y el versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿De quién está hablando Juan? De Cristo. Y dice, lo hemos visto y oído, y eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Es 1 de Juan? 1 al 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Para Juan era
de sumo gozo recordar aquel momento cuando el Dios eterno, creador de todas las cosas, se hizo carne. Y no solamente eso, sino que dice ahí que lo palpamos, lo vimos, lo escuchamos, estuvimos con Él presente y de ese les testificamos para que su gozo esté completo con nosotros. Así que lo más grande, hermanos, que debemos de considerar de Cristo, lo más grande que tú debes de pensar de Cristo, no es solamente lo que hizo Cristo Jesús, sino que al ser quien Él es, Él hizo lo que hizo. Al ser Dios, Cristo, Él hizo lo que hizo en la tierra. Filipenses 2, 6 al 8, no vais a ir, te lo voy a leer. Filipenses 2, 6 al 8 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando contemples quién es Cristo, primeramente contempla lo que Él es. Él es Dios. Él es el Dios santo, santo, santo. Y lo increíble y lo misterioso y lo maravilloso es de que ese Dios se encarnó. Jesús es Dios.